Hoy vamos a trabajar un ejercicio que nos va a permitir desarrollar el concepto de MDI en Java. Los MDI, ¿qué son? Son formularios que actúan como contenedores y sobre ellos se pueden visualizar o agregar y ejecutar otros formularios de características que son de la clase JInterналFrame. Para este ejercicio vamos a desarrollar dos formularios que nos van a permitir realizar las operaciones básicas, en este caso la suma y la potencia, a través de dos formularios JInterналFrame. Adicionalmente vamos a trabajar una barra de menús con las opciones y verificaremos o validaremos la opción salir para que se pueda ejecutar o terminar la ejecución del proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto que va a aplicar el modelo vista controlador. Entonces previamente ya hemos creado el paquete control, el paquete modelo, el paquete vista. Acá ya está el paquete por defecto que trae el archivo ejecutable del controlador. Y adicionalmente tenemos una carpeta donde vamos a trabajar las imágenes o los iconos que previamente hemos descargado para asignar a cada una de las opciones del menú. En el modelo tenemos la clase número. Esta clase tiene como atributo un valor entero y sobre ese valor entero se van a programar las opciones para ejecutar la suma y la potencia que posteriormente van a ser utilizadas en los formularios que se van a ejecutar dentro del formulario MDI. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el formulario MDI. Para ello vamos a agregarlo dentro del paquete vista. Seleccionamos clic derecho, la opción New o Nuevo, y muy probablemente a algunos les aparece la opción MDI Application Sample From. Como no en todas las opciones nos aparece, podemos seleccionar la opción Other y en categorías seleccionamos Swingy Form. Dentro de los tipos de archivos está la opción MDI Application Sample Form. Vamos a colocarle un nombre al formulario, FRM principal, y automáticamente va a aparecer el entorno de diseño para los formularios. ¿Qué es lo que contiene este formulario? Contiene un contenedor de escritorio, un desktop pane, y contiene un menú bar, una barra de menús con algunas opciones previas. Pues dado que queremos saber cómo se utilizan estos elementos, vamos a eliminar y les voy a explicar cómo se agregan cada uno de ellos y cómo se configura. El primer contenedor que vamos a utilizar, ese es el desktop pane, o sea, un contenedor o panel de escritorio. Ustedes lo agregan por lo general en la parte superior izquierda y amplían el tamaño acorde a la ventana o a lo que prefieren. Pues la idea es tener un background con un buen color. En este caso estamos cambiando las propiedades de ese contenedor y adicionalmente le vamos a cambiar el nombre. Entonces en la sección de navegador del formulario damos F2 y llamémoslo escritorio. Listo. El segundo paso es agregar la barra de menús. Entonces, en la paleta de contenedores que queda al lado derecho en la parte superior, seleccionamos la lista de los contenedores de menús y ahí el primer elemento es la barra de menú bar. Por defecto ya trae dos menús. Para nuestro ejercicio solamente vamos a utilizar uno, entonces simplemente hacemos clic y suprimir. Y si queremos cambiar el nombre de la opción, F2, archivo. Listo. Vamos a empezar a agregar las opciones de menú. Las opciones de cada menú se agregan con la opción menú ítem. Vamos a agregar tres opciones. Para la opción de suma, hacemos clic, agregamos el
texto de cada una de las opciones y salir. Adicionalmente podemos agregar un separador, una opción separador. Esta opción agrega en el menú una línea que separa las opciones y hace una pequeña subdivisión. Entonces, por ejemplo, acá en NetBeans, las opciones de crear nuevos proyectos están separadas de las opciones de abrir y cerrar y así sucesivamente. Es esta línea que aparece acá. Si queremos, podemos ver una vista previa de cómo nos está quedando el menú. Los menús también, o cada opción del menú está acompañada por dos componentes adicionales. Uno de ellos es el acceso directo o shortcut. Hacemos doble clic y si queremos configurarlo, pues podemos seleccionar la tecla principal que va a acompañar esa combinación. Y dentro del Virtual Key encontraremos todas las constantes que están asociadas a cada una de las teclas. Si queremos hacer de una vez la combinación, entonces en la sección Keystroke podemos presionar las teclas. Para el caso de la opción suma, vamos a hacer la combinación Control S y OK. Vamos a agregarle el shortcut a potencia. Vamos a colocarle Control P y el shortcut de salir vamos a hacerlo como Control E. La otra opción que está acompañando a cada uno de los menú ítems o de los ítems del menú hace referencia a los iconos. Entonces, para ello vamos a utilizar previamente la carpeta que ya hemos trabajado que contiene los iconos que se pueden descargar, que son imágenes PNG de 32 píxeles para que queden a un tamaño adecuado y nuestra interfaz se vea pues aceptable. Entonces lo que se debe hacer es simplemente doble clic sobre la opción que vamos a asignar. En la opción de paquete seleccionamos la carpeta de imágenes. En la opción de archivo seleccionamos la imagen que queremos asociar y eso lo hacemos para cada una de las opciones del menú si lo prefieren. Es opcional, ¿no? Acá tenemos las tres opciones y asignamos las imágenes. Podemos ver una vista previa de cada una de estas opciones, ya como queda nuestro menú. En este caso pues no está programado aún, solamente estamos haciendo el diseño. Bien, en este momento ya nuestro formulario principal está bien. Podemos agregarle también los nombres por defecto que vamos a utilizar dentro de la programación. Entonces a la opción o al menú ítem 1 le vamos a llamar OPC suma. A la opción al menú ítem 2 le vamos a llamar opción potencia y al menú ítem 3 lo vamos a llamar opción salir. Listo, ya tenemos asignados. Entonces vamos al código fuente. En este código pues está todo el código generado de NetBeans. Se recomienda eliminar el método main, pues ya que vamos a controlar todo lo que suceda en la vista desde un controlador. Y adicionalmente vamos a generar los métodos get y set de los ítems que acabamos de agregar. Está salir, suma y potencia. Listo, ya que hemos diseñado nuestro formulario principal, vamos a agregar los otros formularios. Los otros formularios son de la clase JInternalFrame. Entonces recordemos que si no están dentro de este menú de opciones, podemos seleccionar la opción Other y dentro de categorías Swing Forms seleccionamos JInternalFrame Form. Los JInternalFrame Form son formularios
que solamente se pueden ejecutar dentro de un contenedor o dentro de otro formulario. Vamos a llamar frm suma. Vamos a agregarle los componentes, entonces los controles que nos van a permitir agregar los datos, los números, en este caso número 1. Vamos a agregar también un botón y le cambiamos el tamaño al texto para que quede un poco mejor la salida. Podemos duplicar para generar la opción del número 2. Vamos a sumar dos números. Hay que tener cuidado cuando eliminamos el contenido de una caja de texto. Observen lo que ha sucedido. El tamaño automáticamente se pierde y pues hay que ajustar nuevamente el tamaño. Vamos a hacer el botón suma. Acá podemos disminuir un poquito el tamaño. Tratar de centrar los controles para que la ventana tenga una buena apariencia. Y pues visualizamos una vista previa para que observemos cómo está la salida. Ahora vamos a cambiar las cajas de texto para poderlas programar. Vamos a llamar txt n1 y txt n2. Al botón lo vamos a llamar btn sumar. Perfecto, entonces ya quedó nuestro primer formulario. Si queremos podemos colocarle algunas propiedades. En este caso vamos a colocarle la propiedad title y vamos a colocar suma de números. Listo. Para no demorarnos demasiado o en la segunda ventana vamos a duplicar. Entonces copiamos la clase y hacemos clic derecho sobre vista. Seleccionamos Paste, pegar con Refactor Copy. De esa manera pues nos va a crear una ventana idéntica a suma. Vamos a llamar potencia, frm potencia, y le decimos que la refactorice para que genere la misma ventana con los componentes, la misma vista y el mismo diseño. Los datos del formulario potencia. Ya no vamos a trabajar con número 1, sino con base y un exponente. Listo, entonces esta ya sería la opción potencia o ejecutar. Listo. Verificamos los nombres de los controles. Vamos a cambiarlos. Vamos a colocar txt base y txt exponente. Nuestro botón ya no se llama botón sumar, sino potencia. También vamos a cambiar el título. Entonces, potencia. Listo. Ya nos queda visualizar una vista previa. Está perfecto el formulario. Y entonces ahora vamos a generar los métodos get y set. Es necesario para poder programar el controlador. Entonces generamos el del botón y de las dos cajas de texto. Igual en el formulario de suma generamos los métodos get y set del botón y de las cajas de texto de los números. Ya están los dos formularios diseñados, está el formulario principal. Ahora vamos a definir nuestro controlador. Entonces simplemente creamos una nueva clase, la vamos a llamar controlador, y en ese controlador pues tenemos que crear cada uno de los objetos
que hemos implementado, las ventanas y la clase número. Vamos a llamar inicio a ese formulario, frm suma, frms lo vamos a llamar, frm potencia. Instanciamos cada uno de los formularios y también vamos a instanciar la clase número que está en nuestro modelo. Vamos a llamarla obj_num. Listo, vamos a agregar el paquete. Bien, generamos un constructor. Vamos a generarlo vacío, un básico, e inicializamos cada uno o instanciamos cada uno de los objetos. frm inicio igual a new frm principal, frms, un formulario de tipo frm suma y frmp, que es un formulario de tipo potencia. Bueno, acá me equivoqué. Vamos a hacer un formulario de tipo potencia y vamos a llamar al constructor de ese formulario. El objeto número. Listo, ya tenemos nuestro constructor. Pero adicionalmente, como vamos a trabajar en modelo vista controlador, el controlador necesita el gestor de eventos, que lo vamos a implementar a través de la interface Action Listener. Y esta interface tiene asociado un método abstracto, que es el Action Perform, donde vamos a programar todo lo que suceda dependiendo del evento que se reciba sobre un objeto específico. Listo, ya que tenemos esta interfaz para la gestión de eventos, entonces vamos a crear un pequeño método para iniciar pues algunos aspectos generales de todas las ventanas. ¿Qué es lo que vamos a iniciar? Primero podemos generar título a la ventana principal. Vamos a colocarle ejercicio MDI. Vamos a agregarle a todas las opciones del formulario el sensor o el gestor de eventos. Entonces vamos a llamar frm inicio y a cada una de las opciones le vamos a agregar el Action Listener. Son tres opciones: la opción suma, la opción potencia y la opción salir. También inicializar los botones que están dentro del formulario suma y dentro del formulario potencia. Entonces frms, vamos a llamar al botón de sumar y también le agregamos el Action Listener. Lo mismo hacemos con el botón que está en el formulario de potencia, frmp, y ese botón se llama btn potencia. Vamos a hacer que ese formulario sea visible. Lo colocamos en root. Pero antes de eso, para que nuestro formulario también quede ubicado en todo el centro de la pantalla, vamos a ubicarlo con el método setLocationRelativeTo y vamos a decirle o establecer el valor en nulo para que quede el formulario central. Entonces vamos a la clase
principal, al main del proyecto. Vamos a crear un objeto de tipo controlador. Vamos a invocar el método iniciar y ejecutamos. En este momento entonces ya está abierto el formulario principal, se visualizan las opciones, pero aún no hemos programado lo que debe suceder cuando hagamos clic en cada una de las opciones. Entonces vamos a hacer ese proceso. Para ello entonces continuamos en nuestro controlador y vamos a validar el parámetro que recibe ActionPerform. Entonces vamos a preguntar si en el objeto que se recibe el evento, la fuente equivale a el botón o alguna de las opciones que está en el formulario principal. Entonces vamos a comenzar con la opción de suma. Entonces, para abrir el formulario que visualizará la suma, debemos tener en cuenta dos cosas. El formulario de suma ya está instanciado, ya le hemos agregado la acción y generar el botón correspondiente. Entonces lo único que debemos hacer es decirle agregarlo al contenedor del inicio. Ese contenedor ya sabemos que se llama escritorio y le colocamos el formulario que queremos visualizar. Entonces en este caso será el formulario de la suma. Posteriormente entonces debemos visualizar simplemente con un set visible en verdadero. Listo. Verifiquemos si la opción ya es viable. Ejecutemos. Listo, ya está el formulario, entonces seleccionamos suma y efectivamente el formulario ya se encuentra dentro del contenedor de escritorio, pero aún no hemos programado el botón de sumar. Entonces, observemos que tampoco tenemos acá el botón de cerrar la ventana. Vamos a hacer esa operación en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al formulario de suma. Seleccionamos las opciones de las propiedades, el panel de propiedades, y hay una opción que se llama Closable, es la que permite habilitar la X de cierre del formulario. Entonces vamos a hacerlo tanto para el formulario de suma como para el formulario de potencia. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es asignar las opciones que nos hacen falta. La opción de potencia, simplemente duplicamos. La idea es que estos condicionales vayan separados porque cada vez que se activa un evento debemos verificar si la acción se hizo sobre alguno de esas opciones. Entonces en este caso debemos visualizar el formulario correspondiente y en la última opción, que es la opción de salir, pues simplemente pues no tenemos que visualizar ningún formulario, sino generar una validación con un JOption confirm diálogo para confirmar si el usuario quiere terminar la ejecución a través de un JOption pane. Vamos a trabajar el contenedor, vamos a generar varios parámetros, entre ellos pues el primer parámetro corresponderá al mensaje que va a aparecer: desea terminar ejecución. El segundo parámetro es el
título de la ventana y vamos a agregar dos parámetros más. Uno va a ser una constante que tiene el JOptionPaint que hace referencia al tipo de botones. Entonces vamos a utilizar Yes No Option para que aparezcan el botón sí y el botón no. Y finalmente vamos a utilizar la constante que nos va a permitir indicar si la ventana es una ventana que se utiliza para preguntar, un question message. Listo. Vamos a validar si el contenido de esa variable es igual a otra constante que hace referencia al valor de la tecla yes o sí, que es la opción sí. En el caso de que sea verdadera esa respuesta, entonces vamos a cerrar el formulario inicio. ¿Cómo se cierra? Una de las formas de hacerlo es llamar al método dispose. Entonces eso liberará la memoria asociada y cerrará toda la ejecución de la aplicación. Bien, entonces verifiquemos que estén ejecutando las ventanas utilizando los MDI form. La opción suma está abriendo el formulario de suma, la opción potencia está abriendo el formulario de potencia y la opción salir está verificando, le vamos a decir que no y ahora le vamos a decir que sí. En este momento pues lo único que haría falta es agregar las opciones de los botones. Voy a duplicar uno de los condicionales y vamos a validar el botón para potencia. Yo les dejo a ustedes que hagan el de suma, que es el más sencillo. Entonces vamos a ejecutar el formulario potencia. Vamos a preguntar si el evento se hizo sobre el botón de ese formulario, el botón potencia. Lo que vamos a hacer es asignarle al objeto de tipo número a través del método setValor el contenido de la caja de texto que tiene el valor de la base a través del método getText. Ese método getText pues retorna un string. Entonces acá nos va a aparecer una inconsistencia, o sea, un error, porque un string no se puede asignar a un valor entero. Acá nos está indicando en los warnings que nos está llamando NetBeans que hay una incompatibilidad. Para ello entonces vamos a utilizar la conversión que tiene integer, el método parseInt, y le vamos a enviar el parámetro que está en el get de la caja de texto de la base. Listo. Vamos a generar un mensaje a través del JOptionPaint y vamos a generar dentro de ese contenedor indicando que la potencia es listo. Vamos a agregarle el contenido de lo que retorna el método potencia del objeto número, pero para ello hay que enviarle también un valor numérico. Entonces igual el método parseInt y le vamos a enviar el dato que se encuentra dentro del formulario, pero que en este caso es el exponente. Entonces de esa manera nos va a aparecer el valor de la potencia en decimal. ¿Dónde está este método? Pues como ya les había indicado, dentro de la clase número está el atributo valor, está el método suma que va a recibir un valor entero y va a retornar la suma del atributo que previamente se le asigne
a la clase igual con potencia. Va a retornar y hacer el ciclo con el atributo que previamente tiene asignado la clase o el objeto, y el control del ciclo va a estar dado por el exponente, o sea, el segundo parámetro que se envíe al método potencia. Listo, vamos a verificar la ejecución. Entonces seleccionamos potencia y hacemos una pequeña potencia. Efectivamente, ahí ya está el mensaje correspondiente. Les dejo entonces a ustedes para que coloquen la programación del formulario para sumar los dos daticos. Esto es todo. Entonces hemos aplicado el concepto de los formularios MDI, interfaz de múltiple documento. Hemos trabajado con una barra de menús y con los J-Internal-Frame. Espero que puedan aplicar estos conceptos en el desarrollo de sus programas.